¿Escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, discúlpenme. ¿Cómo Lo estás, que pasa profe? es que, bien, tuve un pequeño error porque esta semana me cambió el horario con Sí, respecto es a todos cierto. con respecto a todos los demás, y hoy tuve un estudiante que llegó a la hora de la semana pasada, entonces me confundí todo y hoy vi, dije, tengo una hora todavía. Muy Por eso bien. fue que me di cuenta justo que estaba revisando y vi el mensaje, porque salí corriendo, de verdad. Bien, ya tenemos a los Se estudiantes aquí entra con nosotros. al live, Vamos ¿ok? a dar la Recuerda, bienvenida. ok. Muy buenas tardes todos, bienvenidos. Los que deseen pueden encender sus cámaras. Espero que disfruten hoy la clase del profesor Carlos con Álgebra 2. Y ya conocen la dinámica, si tienen alguna pregunta o alguna duda, a medida que él va explicando, va preguntando. Si tienen preguntas, por favor, háganlo con confianza. Bienvenido, profesor. Adelante. Ok, muchísimas gracias. Bueno, para la clase del día de hoy vamos a enfocarnos y vamos a trabajar con lo que conocemos como determinantes. Por acá, acá, perfecto. Pero antes de entrar al concepto o a la práctica, de cierta manera, lo que viene siendo como una determinante, es muy importante tener claro los conceptos dentro de este tema. Porque este tema en particular tiene muchísimas aristas y variables que debemos comprender principalmente. Pero vamos a entrar primero en concepto. ¿Qué es o cómo podemos definir una determinante? ¿Alguno de los presentes tiene alguna definición? Cualquier cosa que les venga a la mente es completamente válido. También decir, no, no conozco definición es válido. No se preocupen. No todo tiene que ser una respuesta clara. Bueno, vamos a esperar un segundo. Si no es así, empezamos con una definición que va a dar el profesor. La determinante o las determinantes, o también los determinantes que entran entre estos parámetros, es básicamente es una técnica que se utiliza para el cálculo matricial. La palabra clave aquí van a ser lo que conocemos como matrices. ¿Okay? El cálculo matricial básicamente es la resolución de ecuaciones lineales, ¿verdad? Y también se pueden emplear para otro tipo de soluciones. Por ejemplo, para cálculo de planos, posiciones de rectas y planos, que esto es un concepto más relacionado con ecuaciones diferenciales y cálculo lineal, cálculo de volumen y otras aplicaciones matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir lo que viene siendo nuestro cálculo matricial? ¿Verdad? Normalmente nosotros podemos definir una matriz. ¿Cómo podemos definir una matriz? Básicamente en matemáticas, las matrices se conocen como una manera en la que nosotros ordenamos ecuaciones lineales. Por ejemplo, vamos a definir un grupo de ecuaciones lineales muy parecidas a las que hemos trabajado anteriormente. Vamos a poner un ejemplo de 3 ecuaciones lineales. Vamos a decir que 3 ecuaciones lineales representadas por una variable x, una variable y y una variable z, en este caso 3 variables, donde cada una de estas ecuaciones va a venir representada por un único coeficiente, tomando en cuenta que esas ecuaciones también van a representar un valor que les otorga su solución. Yo voy a obtener o voy a generar valores al azar. Por ejemplo, voy a poner aquí 2 y vamos a poner un 3, un 4 por acá para no hacerlo tan predecible. Entonces, una vez que yo tomo y describo los valores que voy a tener acá, tengo básicamente ecuaciones con valores y variables distintos, que estas a su vez van a generar algún tipo de solución, ¿verdad? Normalmente cuando tengo estos 3 tipos de ecuaciones, yo puedo tender a utilizar algún tipo de técnica ya conocida previamente para dar con su solución. Por ejemplo, para resolver ecuaciones lineales con 3 variables, yo me valgo de la sustitución, también de la eliminación, y ahora vamos a empezar a utilizar lo que son las determinantes para resolver este tipo de ecuaciones lineales.
Ahora, muchos de ustedes me van a decir, ok, pero ¿cuál es la ventaja? ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es el uso? ¿Para qué las utilizamos como tal? El concepto como tal es básicamente que yo voy a determinar los valores de estas tres variables haciendo dicha solución, ¿verdad? Fundamentalmente hay que conocer propiedades y técnicas de matrices para yo ordenarlos. Tomando en cuenta que tengo una matriz en este término acá, yo puedo generar una matriz de esta manera. Este es el orden tradicional de una matriz, donde yo voy a tomar los valores sin tomar únicamente, sin tomar las variables. Como 2, es pequeño error por acá, se supone que debería ser 3, menos 1, aquí debería ser 5, menos 6, menos 4, aquí debería ser 7, menos 9 y por último 10. ¿Verdad? Y adicional a esto también tengo los valores que vienen siendo representados por esos valores que me dan solución a esta ecuación. Así normalmente yo puedo representar grupos o secciones de ecuaciones lineales que yo puedo utilizar, ¿verdad? Para dar con la solución de cada una de estas variables a través de la técnica de los determinantes, ¿ok? Pero antes de arrancar directamente con los determinantes, hay un par de cosas que tenemos que conocer. Voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Para más o menos hacer una especie de censo, que es importante. Chicos, ¿qué tanto o qué tan familiarizado están con las matrices? Del 1 al 10. Vamos a ver, ¿qué tan familiarizados están con las matrices? Con sus propiedades, con los tipos de matrices que tenemos. ¿Cómo se sienten con matrices cuando ven una matriz? ¿Es la primera vez que las ven? ¿La primera vez que trabajan con ella? ¿Qué me dicen? Juan dice uno, ni idea. A ver qué dice Alex. ¿Qué dice Alex? ¿Qué dice Juan? Pueden escribirlo en el chat por aquí. A ver, Alex. Ok. Alex, ok, no había leído Juan. Ok, uno ni idea. Está bien, perfecto. No hay ningún problema. Ok, para mí es importante esto, ¿verdad? Sí, pero antes de entrar a la técnica como tal, para mí es importante porque vamos a ver lo que son los tipos de matrices y cuáles son sus, básicamente, formas y propiedades. Porque una matriz se ve de esta forma, pero esta matriz es de un orden característico, ¿verdad? Y ya vamos a ir estudiando por qué. ¿Ok? Porque hay muchos tipos de matrices. Entonces, vamos a tomar la palabra, vamos a definir los tipos de matrices que vamos a tener dependiendo de la manera en la que se escribe o de acuerdo a los valores que tenemos. Vamos a ver, matrices. ¿Okay? La matriz que vamos a tener principalmente llamamos donde tenemos únicamente valores de esta manera, como si fuera una fila, por eso se define de esa manera. También se le conoce como una matriz de orden 1 por 3. Aquí utilizamos un poquito las dimensiones. Entonces vamos a llamarla como matriz fila. Pueden ir tomando nota de esto, es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, así como tenemos matriz fila, también vamos a tener matriz columna. ¿Ok? Más o menos nos imaginemos cómo va a aparecer. Si tenemos una fila, vamos a utilizar los mismos valores, 7, 6 y 2, va a aparecer de esta manera. Y el orden de dicha matriz va a estar representada de la misma manera dimensionalmente hablando. Ok, otro tipo de matriz que vamos a tener en este caso, que es una bastante utilizada, ya vamos a ir viendo por qué se utiliza tanto, es lo que se conoce como una matriz nula. Así como existe el elemento neutro en las multiplicaciones y en las divisiones, dentro de la matriz tenemos la matriz nula. Vamos a representarla como una matriz 2 por 3, ¿verdad? 2 filas, 3 columnas. De esta manera, cuando utilizamos esta matriz es porque queremos determinar un valor específico.
Ahora vamos a ver otro tipo de matriz. Ya vamos a ir viendo las que son como las más comunes, que ocurre mucho que las matrices normalmente se utilizan, como vimos anteriormente, con ecuaciones lineales. Pero cuando nosotros queremos resolver ecuaciones lineales de un cierto tipo, siempre buscamos ecuaciones lineales muy complejas. ¿Por qué? Porque las matrices como tal nos permiten generar esa solución que se supone que al tener tantas variables representa una complejidad. Pero con las matrices suele ser muchísimo más sencillo dar con su solución. ¿Por qué? Porque normalmente cuando utilizamos sustitución o eliminación para resolver ecuaciones lineales, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero nos enfocamos en obtener el valor de una variable y con ese valor voy obteniendo el valor de las otras variables como pasos a paso. Entonces, lo que sucede con las matrices particularmente es que una vez que yo defino el valor de una variable, ya yo tengo que definir el valor de las otras dos. Básicamente, puedo obtener su solución de manera lineal y todo de manera simultánea. Lo que tenemos aquí es una matriz cuadrada, ¿verdad? Se define de esta manera porque va dimensionada como una matriz 3×3. Es una de las matrices más clásicas que vamos a ir encontrando. ¿Por qué? Porque como mencioné previamente, las matrices suelen utilizarse muchísimo para trabajar con ecuaciones de 3 variables. ¿Ok? Ahora vamos a ver variaciones de esta matriz cuadrada que va a depender del caso. La primera va a ser una matriz tipo diagonal, que normalmente viene definida de la siguiente manera. Vamos a tener dos valores representados, como son los que tenemos de la matriz anterior, 9, 5 y 7, y a su vez vamos a tener todos los valores neutros o nulos. ¿Ok? Este tipo de casos fundamentalmente viene definido cuando nosotros estamos obteniendo los valores de la variable. Si recuerdan el ejemplo anterior de las ecuaciones lineales que teníamos, esto representa un valor X, un valor Y y un valor Z. ¿Ok? Es un proceso en el cual normalmente trabajamos las matrices para obtener dichos valores que obviamente vamos a ir trabajando paso a paso. Vamos ya a la mitad de las matrices hasta ahora y quiero preguntar a los estudiantes aquí presentes si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no les pareciera bien, que estuviese como medio extraño. ¿Qué me dicen? Vamos a ver, no puedo ver el chat, si alguien respondió. Ok, creo que por ahora todo va bien. Voy a tomar el tiempo de hacer muchas preguntas referente a si tienen preguntas, porque sé por experiencia que esto normalmente representa un poco de complejidad. ¿Ok? Entonces, normalmente quiero estar seguro de que estamos trabajando paso a paso. ¿Ok? Entonces, seguimos entonces. Vamos, tenemos ya matriz diagonal, ya nos faltan 4 más. La siguiente matriz que tenemos es la matriz de identidad, que es básicamente la matriz estándar con la que nosotros vamos a hacer nuestras determinantes, donde definimos una matriz de la siguiente manera. Un valor diagonal, donde esos valores diagonales van a ser 1, acá, 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 acá y acá. La siguiente matriz que tenemos es una matriz transpuesta, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Vamos a primero definirla y ya les explico por qué se define de esta manera. Entonces, una pequeña de aquí para decir que está transpuesta. Todos estos ejemplos están siendo referenciados por la matriz cuadrada que fue explicada previamente. La matriz transpuesta básicamente se define de la siguiente manera. Cuando hago esta transposición, por así decirlo, yo estoy alterando o cambiando el orden de la matriz original que tuve previamente para generar ese tipo de transposición.
Normalmente este tipo de matrices se desarrolla cuando yo quiero determinar valores muy específicos dentro de dichos matrices. Y las últimas dos matrices que vamos a ver se representan en casos particulares. La primera matriz que vamos a encontrar acá es matriz de triángulo superior, que se va a definir de la siguiente manera, donde tengo mi matriz previamente establecida, pero voy a tener los tres valores que básicamente representan esta pequeña triangulación acá, donde va a ser todo igual a 0. Y ella sigue siendo de cuadrícula 3×3. ¿Ok? Por aquí tenemos una 3×3. Muy importante, el profesor olvidó ese orden. Una 3×2 es la que tenemos por acá. Y aquí tenemos otra 3×3. Y la última matriz, pero no por eso la menos importante, de triángulo, tenemos superior y aquí tenemos también de triángulo inferior, que se representa de esta manera. Caso parecido, un segundo, vamos a tener 5, 4, todo está basado en la matriz previamente. Entonces, aquí tenemos la mayoría de los casos de matrices que vamos a encontrar acá. Ya vamos a ir viendo cómo se van desarrollando las matrices en lo que se refiere a un caso en específico, ¿ok? Creo que es muy importante que quiero participarles cómo es la definición de una matriz transpuesta, porque a veces puede ser muy confuso cómo se ve. La transposición que ocurre con dicha matriz la vamos a referenciar de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a definir esta matriz que tenemos acá, una matriz 3×3. La transposición de la matriz me dice que yo voy a cambiar el sentido de su fila a una columna, de esa manera. Por esa razón, aquí podemos ver un 9, 5 y 8. Aquí tenemos 9, 5 y 8. Y aquí tenemos un -6, 5 y 2. Aquí tenemos un -6. Aquí un pequeño error. Debería ser 5 y 2. Muy importante eso. Entonces, normalmente cuando tengo matrices de este tipo y requiero hacer dicha transposición, consiste básicamente en cambiar el orden de una matriz de forma columna a fila. ¿Ok? Bueno, mis compañeros, mis amigos, mis estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Ok. ¿En Listo. qué, cómo situación se puede usar las matrices? Bueno, ya lo vamos a definir. Muy importante, muy buena pregunta. Hay algo que también quiero compartirles, que es lo que se refiere a la coordenada de una matriz, ¿verdad? Esto lo voy a tomar la libertad de hacerlo porque me parece muy importante. Voy a tomarme un momento, un segundo para acá. No voy a escribirlo porque realmente va a tomar mucho tiempo y el tiempo aquí es bastante precioso, pero voy a enseñarles esto que tengo aquí. Dame un segundo y vamos con esto. Ahora, vamos a ver. Me hiciste una pregunta muy importante. Debemos entrar a ese ejercicio. Como vimos en el ejemplo previo de las ecuaciones lineales, yo puedo definir ecuaciones lineales donde yo deseo determinar los valores de las variables. Valor X, valor Y, valor Z, ¿verdad? Correspondiente a básicamente la solución de dicha. Las matrices a mí me permiten obtener esa solución de la misma manera que lo haría la sustitución y también lo haría la eliminación. Claro, obviamente ahí es importante definir que cada uno tiene sus pasos a pasos que debemos solucionar. Dame un segundo por acá. Voy a hacer cambio
pantalla. Ok, perfecto. Pero antes de eso, quiero que identifiquemos, ¿verdad?, cómo se pueden ver las matrices dentro de sus columnas y filas. Voy a compartir la pantalla de forma externa y quiero ver si pueden visualizar esta imagen que tengo aquí a continuación. ¿La pueden ver todos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Normalmente una matriz se ve de esta manera, pero no con valores alfanuméricos. Normalmente utilizamos valores numéricos para definir. ¿Qué sucede aquí? Una matriz normalmente viene representada por una coordenada. Una coordenada que te representa por su fila y por su columna. Justo acá tengo fila, columna. ¿Ok? Fundamentalmente. A medida de que voy cambiando entre filas o columnas, el número que tengo acá va a cambiar. Es muy, muy importante que entendamos dicha determinación porque muchas veces en un ejercicio vamos a tener que tocar y cambiar valores específicos dentro de nuestra matriz y es necesario, ¿verdad? Bastante primordial, creo yo, saber la identificación de ambos casos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahora con los conceptos básicos? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a ir acá. Y vamos a definir operaciones de matrices de un solo tipo. Digamos que tenemos, un segundo por acá. Vamos a ver, cuando se refieren a operaciones de matrices, al igual que la mayoría de los casos, vamos a tener lo que se conoce como multiplicaciones, sumas, restas y divisiones. Para cada caso, a la hora de calcular sus matrices, es muy necesario que entendamos que el orden se puede ver de una siguiente manera. Vamos a definir una matriz que va a venir definida por una matriz 2 por 2. Vamos a tomar 2, 0, 1, menos 1. Vamos a definir una matriz B que va a venir definida por una matriz 3, 1, 0 y 0. Matriz B. ¿Cómo considerarían ustedes, dada la particularidad de estas dos matrices? ¿Cuál consideran ustedes que podría ser un paso a seguir? La norma aquí, particularmente, me dice lo siguiente. Al igual que la multiplicación o la división o la suma o la resta en los mismos casos, cuando yo trabajo de manera matricial, lo ideal es que cada valor columna-fila multiplique el valor columna-fila de cada. ¿Qué quiere decir esto para mí? Que yo voy a tomar cada valor definiendo cómo el valor de A por B se representará de la siguiente manera. Tener 2, 3, el valor A11 de la columna 1 de la fila 1, ¿verdad? En el mismo caso, tomo 0 por 0, luego aquí tomo 1 por 1, por último acá, 0 por 0. En este caso. Bueno, definido dicha operación, ya lo que corresponde es resolverlo aritméticamente. Tener aquí 6, escribimos otra vez los paréntesis, muy importante, 6, aquí voy a tener 1. Profe. Muy buenas tardes. Y aquí Bueno, profe. Profe, ven, una pregunta, no. Sí, ahí estaba el 1, perdón, ya era eso. Sí, sí. Justo ahí me estaba dando cuenta. Gracias. Entonces aquí tenemos, aquí 0 y 0 va a ser 0. Aquí 0 y 1 va a ser 0 por nuestro elemento.
Entonces ya yo ahí automáticamente definí cuál va a ser la operación. Entonces, fundamentalmente, yo puedo tomar cualquier grupo de matrices y yo puedo hacer un montón de operaciones. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo un ejercicio bien interesante. Vamos a ver si yo puedo hacer, por ejemplo, la matriz A. Y yo quiero que A incremente por 3. ¿Cómo creen que eso afectaría a la matriz A, por ejemplo? Todo dentro del paréntesis de A se multiplica por 3. Correcto, porque básicamente 3 representa un valor, vamos a definirlo como escalar. Un valor unitario que básicamente va a aumentar proporcionalmente A por 3. No necesariamente va a alterar ese valor o va a darme un valor distinto a una matriz. El orden matricial debe mantenerse. Porque recuerden que en este punto todo va a ser en base a una matriz. Entonces, como dijo el compañero aquí, se multiplica todo por 3, siendo 6, siendo 3, siendo 0 y siendo menos 3. De esa manera, cualquier valor que yo altere o que yo cambie dentro de una matriz va a generarme este tipo de... ¿Okay? Veo un par de estudiantes que ingresaron, ¿verdad? Bienvenidos todos, de verdad. Vamos a media máquina ya, por así decirlo. Entonces, si sienten que tienen preguntas, no se sientan abrumados porque llegaron tarde, pueden hacerlas, no hay ningún problema en lo absoluto, ¿ok? Voy aquí a explicar un ejemplo. Previamente estamos revisando los tipos de matrices que existían, cuáles eran sus características, cuáles son sus tipos, y en este momento nos encontramos en la resolución de ejercicios de matrices utilizando multiplicaciones de manera momentánea, pero vamos a hacer otro tipo de actividades, ¿ok? Entonces, voy a hacer algo muy sencillo. Voy a escribir un montón de matrices. No se vayan a asustar. Vamos a escribir un montón de matrices acá. Vamos a ver, vamos a hacer 0, menos 2, menos 3. ¿Alguno tiene algún número que le gustaría colocar acá? Bienvenido sea. Esto tenemos la primera matriz. Vamos a hacer otra matriz más. No, vamos a hacer dos más. A ver, número de la suerte. Y por último, vamos a incluir una tercera matriz. 2, 6, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué vamos a utilizar todas esas matrices? Bueno, vamos a hacer actividades matemáticas, por supuesto. Vamos a encontrar una matriz que se represente por la suma de A y B, la suma de A y C. También vamos a tener la suma de A, B y C. Vamos a tener la multiplicación de A y C. Vamos a tener la suma de A, ¿verdad? La que viene siendo A más B por 2. Y por último, pero no menos importante, lo que vendría siendo AC por 3. ¿Ok? Ahora, como pueden ver, tengo data. Vamos a llamarlo de esa manera. Tenemos tres matrices que pueden ser representadas por cualquier grupo de ecuaciones lineales que van a venir representadas por una ecuación. Entonces, ¿qué es lo que se supone que yo debo hacer acá? Voy a tomar como ejemplo el ejercicio 1 que tengo acá, que me dice A. ¿Cómo yo lo defino? Bueno, escribo mi matriz de la siguiente manera.
Primero, cuando yo sumo matrices, ¿verdad? Siempre voy a tomar el primer valor de la primera columna más el primer valor de la segunda columna, tomándose de esta manera, 0 más 7. Y es algo que debemos cuidar mucho cuando hacemos este tipo de operaciones, los signos, ¿ok? Porque recuerden que estoy sumando y puedo sumar números negativos con números positivos. Por supuesto que sí, pero debo cuidar los signos, ¿ok? Aquí tengo menos 2 más 5, bien acá, y aquí tenemos menos 3 más 1. Ya tengo lista una fila, entonces voy con la segunda fila. Siempre el orden es importante, entonces A más B, el orden de A van primero, menos 1 más 4, tener 1 menos 9, tener acá 0 más 2, continúo. Aquí voy a tener 3 más 0, ajá, hay un pequeño confusión. Va a ser 5 más 3, voy a tener 3 más 0, ahora sí. Y por último, vamos a tener 5 más 3. Se suma algebraicamente, ¿ok? Las únicas cosas de las que debo preocuparme en la mayoría de los casos son de los signos, de que los valores que esté colocando sean correctos. Y una vez que ya eso está listo, simplemente debo sumar. Vamos a hacer un corchete más pequeño. Entonces sumo. Tengo 7 por acá, que voy a tener 3 positivo, voy a tener 2 negativo o menos 2, voy a tener aquí 3 positivo, aquí voy a tener 8 negativo, voy a tener 2, aquí voy a tener 8, otra vez, aquí voy a tener un 3 y por último 8. Y así se representa la combinación de dos matrices a través de la suma. ¿Ok? Ahora, mi pregunta, o la pregunta que puede surgir. ¿Qué sucede cuando combino tres matrices como se lo presenté en el ejercicio en este caso? ¿Cuál creen que debería ser el paso a seguir? Se puede, ejemplo, la de A más B más C, puede agarrar el A más B y a eso se le suma C. Es empezar desde cero y hacerlo de esta manera. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Yo le voy a poner aquí un más C, voy a tomar todos los valores previos de C y los voy a colocar acá de manera continua. Es muy importante que ambos casos son aplicables, pero como quiero tener un poco más de orden, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a escribir en paréntesis mi resultado A más B, que es el que tengo previamente, y a ese le voy a sumar C. En este caso, el orden de los factores no va a alterar mi producto, pero en este caso me gusta mucho tener orden. El orden es importante especialmente cuando hacemos operaciones humanas. Entonces defino. Primer valor de A más B, bueno, tengo 7, más el segundo valor, en este caso va a ser más por menos, menos, tengo aquí una resta, luego tomo el valor, el otro valor de acá, siendo 3 más 6, aquí tengo menos 2 menos 1, tengo 3 más 1, aquí tenemos menos 8 menos 1. La parte más complicada que a veces podemos tener en una matriz es cuando vamos ingresando valor por valor, especialmente cuando se trabaja a mano, porque muchas veces podemos obviar o confundir algún valor. Entonces, quiero que presten mucha atención a esta particularidad, amigo, y vean si cometo algún error. Porque normalmente es bastante común que cuando estemos escribiendo los valores matriciales podamos cometer algún error a la hora de transcribir. ¿Ok? Una vez definido esto, ya lo que me queda hacer es lo siguiente. Y una vez que tengo definido mis valores matriciales justo acá, lo que necesito hacer en este caso es continuar con mi operación. De la misma manera, algebraicamente. Entonces, solución. 7 menos 2 es 5. Aquí va a ser 9. Aquí va a ser menos 3. Aquí va a ser 4. Aquí va a ser 8. Aquí va a ser 10. Desde la fila. Aquí va a ser menos 9. Aquí va a ser 3. Y aquí va a ser 6 positivo. ¿Okay? Tomando valores previos, agregando
los valores, y como podrán darse cuenta, a medida que voy alterando o utilizando mi matriz, puedo siempre conseguir valores completamente. ¿Ok? Mis amigos, mis amigas, ¿tienen alguna pregunta? No, todo bien. ¿No? Creo que por ahora todo claro, ¿verdad? Ok, entonces voy a tomarme la libertad de saltarme el A más C para irnos directamente a la multiplicación. Entonces, tomemos A y C. Y aquí se pone interesante porque empezamos a agregar más y más operaciones. De la misma manera, así como yo sumo, también multiplico. Tomando A y C, puedo tomarlos de aquí originalmente. Empiezo el primer valor con mi primer valor y así voy avanzando caso por caso. Siempre tengan cuidado en la manera de que ordeno los valores y cómo se representan. Porque, ¿qué sucede? Cuando trabajamos con matrices, no está exento de que ocurran errores por operaciones de multiplicación, especialmente cuando trabajamos con signos. Aquí tenemos 1 por menos 1, importante el signo, y aquí tenemos 0 por 1. Aquí vamos a 5 por 0, tenemos mucho el orden, 3 por 7, multiplicado acá, y aquí tenemos 5 por menos 2. Ok, vamos a definir esto de la siguiente manera. Multiplicamos, podemos empezar por la fila, la columna, de cualquier manera. En este caso, yo voy a tomar vamos a tomar otra forma. Esto va a ser 0. Aquí vamos a tener menos 1. Aquí va a ser 0 también. Aquí vamos a tener menos 12. Aquí en este caso tenemos multiplicaciones de signos negativos. Eso va a ser igual a 3, perdón, de manera positiva. Por aquí vamos a tener menos 1. Vamos a tener 21. Teniendo aquí 0. Y por último vamos a tener menos 10. 2 por 5, 10. Más por menos igual a menos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ¿No? Ok. Vamos a hacer un cambio ahora. ¿Qué sucede si ahora yo aplico lo que sucede en el siguiente caso? Tomo este valor y lo multiplico por 3. No es el mejor 3 que he dibujado, pero vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tomo ese valor y lo multiplico por 3? ¿Cómo altera eso mi expresión? pues tienes que multiplicar todos los resultados por 3, ¿no? Correcto. Entonces, al hacer ese caso, lo podemos hacer directamente, lo podemos revisar como lo hemos tomado en cuenta, pero yo puedo tomar acá por 3. Cada uno de los valores que están dentro de mi matriz va a ser multiplicado por 3, o sea, incrementarse por 3, independientemente del signo. Entonces, ¿qué sucede acá? Principalmente, bueno, puedo tomarle una conclusión rápida, decir, ok, todo lo que es 0 sigue siendo 0. Todo lo que es 1 menos 1 va a ser igual a menos 3 o 3. En este caso tengo dos valores negativos, va a ser menos 3. 3 por menos 12 va a ser igual a menos 36. 3 por 21 va a ser igual, en este caso, a 63. Aquí vamos a tener menos 30. Último, pero no menos importante, 3 por 3 va a ser igual a... ¿Ok? Principalmente cuando tenemos este tipo de casos, es necesario tener muchísimo cuidado con el caso de las multiplicaciones cuando trabajamos con signos, cuando trabajamos con valores cero. ¿Okay? Uno de los errores más comunes en mi experiencia en lo que se refiere a matrices es que incluso suele ser un poco implícito el hecho de que estamos haciendo una multiplicación o estamos haciendo una suma, ¿verdad? Podemos tender a confundir o a obviar que esos tienen pasos completamente distintos. ¿Ok? Ahora vamos a ver. El último caso que tenemos
nos refiere que ya tengo la suma de A más B. Y esa suma A más B va a ser igual, va a ser multiplicada por 2. ¿Ok? Entonces, para revisar lo practicado, me gustaría tener a un voluntario que me ayude a completar la matriz cuando es multiplicado por 2. ¿Quién se ¿Puedo? anima? Sí, claro, adelante. Incluso si quieres, puedes dibujarlo, ¿verdad? Escribir los números. No hay ningún problema, ¿ok? Voy. Dame 5, lo hago yo en el cuaderno y Adelante. A los otros chicos, chicas que están presentes pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden, si tienen un pedazo de papel o cuaderno o lo quieren hacer mentalmente, paso a paso pueden hacerlo, ¿está bien? Ya cuando el compañero disponga a escribirlo en la pantalla o se escribe en la pantalla, pueden verificar. De esa manera, ponemos un poco en práctica lo aprendido el día de hoy. eso es un Ok. 14. Aviso, porque mi Sí, escritura es un poco sí, rara. sí. Tranquilo, no pasa nada. Sé que es difícil escribir con mouse, si es tu caso. Muy bien. Perfecto. ¿Está bien? Ok. Sí. Ok, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Está bien? ¿Alguno está, alguno tiene una opinión distinta? ¿Alguno tuvo un resultado distinto? ¿Sí? ¿No? Quizás. Puede ser. Sí, está bien. ¿Está bien? Ok, muy bien. Tenemos entonces dos. Conmigo van a ser tres, que estamos de acuerdo de que tenemos el resultado correcto. Bueno, eh, quiero tomarme el tiempo que queda para revisar y si alguno tiene alguna pregunta con lo aprendido el día de hoy, especialmente en lo que se refiere a los conceptos. ¿Ok? La aplicación de matrices suele ser bastante importante a la hora de tenerlo definido porque es algo que van a utilizar mucho. Uno de los usos que aquí quiero agregar adicional a lo que se explicó previamente, uno de los usos que tiene la matriz como tal, se utiliza mucho en el lenguaje computacional. ¿Okay? Cuando le hablamos del lenguaje binario. A nivel de ingeniería, particularmente, las matrices suelen utilizarse muchísimo para describir códigos. Claro, todo se escribe a base de código, a base de ceros y unos. Y todo lo que estamos haciendo, principalmente esta videollamada, se escribe a base de código. Pero antes se utilizaban las matrices para determinar los valores fundamentales, especialmente valores hexadecimales, por así decirlo, que normalmente eran la base del código. Básicamente era como el A del abecedario. Lo primero que se tenía que hacer a la hora de hacer cálculos computacionales, cálculos aplicables a la computación. Es otra de las aplicaciones a nivel de ingeniería, particularmente a nivel de sistemas. Yo soy estudiante de ingeniería eléctrica. Bueno, estoy en fase de tesis de presentación. Ya estudié todo esto, por eso se los cuento con esta experiencia, de que todo esto que estamos aprendiendo acá, fuera de poder utilizarlo con ecuaciones lineales de gran complejidad, tiene un proceso y un uso muchísimo más especializado. Por eso los invito a que desde muy temprana edad practiquen esto porque es algo muy importante a la hora de avanzar, ya sea la carrera que quieran estudiar. También, honestamente, una vez que ustedes aprendan a hacer matrices y a resolver ecuaciones lineales con matrices, que lo vamos a hacer más adelante, por supuesto, van a ver muchísimo más
o sea, van a ver con mejor ojo el hecho de utilizar una matriz o matrices para resolver una ecuación lineal por encima de la sustitución o la eliminación, porque realmente es muchísimo más práctico. Ya con eso podemos ir finalizando. Me gustaría que en el caso de que alguno tenga alguna duda o alguna pregunta en específico, podamos resolver. Muy bien, creo que hasta ahora si tienen alguna pregunta o duda, por favor. Bueno, ninguna. Quiero indicarle porque hay unos que ingresaron hace como unos minuticos y pues deben estar atentos a la diferencia horaria. Quizás anteriormente tenían el mismo horario de Miami o tenían una hora Sí. atrasada o adelantada. Entonces deben estar muy pendientes para que puedan ingresar a la hora correcta. Por favor, ¿sí? Bien, bueno, Sí. ha sido hoy muy productiva la clase del profesor. Gracias por su participación, la asistencia y a usted, profesor, por el esmero que da día a día, pues para Un que gusto, un placer. sea fácil que este conocimiento llegue a todos los estudiantes. Y se nota porque preguntas hay muy poco. No quiere decir que porque pregunten lo suficiente, no es que no estén entendiendo. Mucho mejor todavía. Y no se intimiden en preguntar, aunque crean que sea una pregunta tonta. Pregunten. Y así salen de duda. Bueno, no nos queda más nada que decir, sino pues hasta la próxima semana con el profesor. Que tengan una bonita tarde. Bye, bye. Muchísimas gracias. Hasta Cuídense luego, mucho. muchísimas gracias. Hasta luego, profesor. Luego, profe. Hasta